San Valentín entra dentro de la dinámica de estas festividades cristianas que en cierta forma han tenido que coexistir entre lo popular, las leyendas y la realidad. Me vienen a la mente dos casos, Santa Bárbara y San Nicolás. San Nicolás en el caso de la Navidad y Santa Bárbara que dentro de una tradición muy particular, pues se expandió a otras suertes de creencias sincréticas, paganas, y hoy sobre estos santos pues se generan unas mezcolanzas de conceptos donde al final el punto primario de interés es tratar de ubicar a Dios en toda esta historia. Siempre que vamos a conocer la vida de un santo, lo que tenemos que ver es dónde está reflejado ahí Dios y en el caso particular Jesucristo, porque no hay un santo que sea santo que no haya creído en Jesucristo. De hecho, por eso antes de Cristo hablamos de los justos de Yahvé, seguramente también serían santos, Moisés, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Elías, pero la santidad entendida más con el propósito que tiene esta serie, son las personas que sencillamente amaron a Jesús, lo descubrieron y se hicieron discípulos de él. Con ese preámbulo comienzo este santo del siglo III, esta historia, porque además si se dan cuenta en la propia narrativa de la fuente que hemos consultado, pareciera haber más esfuerzos por desmentir lo que no es que por afirmar lo que es. Yo quiero centrarme en lo que me inspira San Valentín, propio de lo que hoy se celebra de este santo. San Valentín es un santo asociado al amor, y si nos comparamos o si buscamos la similitud con la palabra de Dios, especialmente esa carta de Juan que define Dios es amor, la primera carta de San Juan, entonces San Valentín es un embajador del amor. Pudiéramos entenderlo por allí. Pero el amor entendido, bien comprendido, como el amor centrado en el servicio, en la ayuda, en la evangelización, el que lleva a Jesucristo a alguien, su mensaje, su misericordia, sus enseñanzas, su poder, inclusive sus prodigios, está haciendo un acto de amor extraordinario. El que enseña a orar, el que genera espacios para hablar de la palabra de Dios en su hogar, el que vive al servicio del prójimo, está hablando, predicando el amor en sí mismo. Pero también existen riesgos a la hora de adentrarnos en lo que puedo obtener del santo y no lo que el santo me inspira. Es lo que puede pasar, me permito el paréntesis, con el beato José Gregorio Hernández. Si yo a José Gregorio Hernández lo miro como solamente un instrumento de sanación física, en realidad José Gregorio Hernández está siendo totalmente subutilizado. Porque la función de un santo es ser modelo de vida para llegar a Dios, al cielo, a la santidad. Es como la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro fue un prodigio de Jesucristo espectacular. Traer a la vida a un hombre que tenía ya 4 días de muerto y que hedía a descomposición es un milagro portentoso. Pero ¿de qué sirvió ese milagro? Dos cosas. Primero, para ver que Jesucristo, primero Dios habitaba en él y que Dios tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y segundo, un poquito para dar a conocer también los dos tipos de resurrección. La resurrección de Lázaro fue una resurrección más centrada en el poder de Dios, un evento finito, porque Lázaro volvería a morir. Pero la resurrección de Cristo es la definitiva, la que además habla de un cuerpo glorificado, transfigurado. Pero para no salirnos mucho del contexto, lo mismo pasa con San Valentín. Si yo a San Valentín lo ubico como un santo al cual le voy a pedir para que me consiga una novia, una buena esposa, o un buen novio, o un buen esposo, yo estoy haciendo una deidad del santo. Y eso sí es idolatría. San Valentín no va a lograr algo distinto a lo que la oración a Dios puede lograr. Y es un poquito la cultura que tenemos que irnos haciendo los cristianos, que es bonito tener este mercadeo. Lo mismo pasó con la Navidad. De hecho, para que entiendan una anécdota, yo para buscar una imagen que acompañara la publicidad del encuentro de hoy, me voy a Google y coloco San Valentín, así como yo puedo colocar San Pedro, San Pablo, coloco San Valentín. Y les puedo decir que no conseguí una sola imagen del santo. Eran puros corazones, chocolaticos, cupidos, parejas.
porque esto quiere decir que lo que significa el santo ya se desdibujó de su propia imagen. O sea, ya no es lo que San Valentín me representa en la fe, sino lo que me representa en el mundo, para el mundo y para el comercio del mundo. Coloque Navidad. Usted coloca Navidad en Google y va a conseguirse todavía algunos pesebres por allí. Va a conseguírselo. Pero también se va a conseguir arbolitos, San Nicolás, regalos, acción de gracias. Entonces son fiestas que se van paganizando. Y al irse paganizando pierden su propio sentido. Yo en diciembre, por ejemplo, vi un canal de cable que dedicó todo diciembre a pasar películas de Navidad. Todo diciembre, muchas repetidas, las repetían y las repetían y las repetían. Como que no hubiese, pero casi todas esas películas, yo diría todas, de las que logré ver, de las que pude ver, tampoco las vi todas, pero las que pude ver, ninguna hablaba de Jesús. Todo era Navidad en el sentido del obsequio, del arbolito, de la nieve, unas navidades muy americanas o muy europeas, pero no había un sentido redentor, evangelización. Y si no, San Nicolás, que tampoco tiene nada que ver con el sentido de ir a Dios, sino de los regalos, del materialismo, que son gestos bonitos. A todos nos gusta que nos regalen, ya a todos nos gusta regalar. Más nos gusta que nos regalen, porque gastamos menos. Pero el punto es ese, lo que quiero entrar en el enfoque es esto. Y por eso quiero quedarme con la última parte hermosa del testimonio de San Valentín. Porque ¿qué destaca este testimonio? Esta escena con la niña, la hija del carcelero, que era ciega, como él, allí vemos una imagen del amor que puede inspirar San Valentín. Un hombre que se dedica a hablar de Dios, a decirle, pídele a Dios que te cure, no a mí. Ojo, esa es la función de un santo, un intercesor. Y cómo la niña obtiene un favor, un prodigio de Dios a razón de esa evangelización, hasta el punto de que la niña con emoción llega a afirmar y gritar, a exclamar, yo creo. Eso es un fruto del amor, eso sí es un regalo de Dios. Entonces San Valentín no es conflictuarnos, porque además lo que en mi época muy juvenil era exclusivamente el día del amor, y el amor entendido desde el punto de vista heterosexual, hombre y mujer, y el hombre sacaba a su pareja a cenar, la florecita, el chocolatico. Después se extendió para tener un mejor espectro, un mayor marco de alcance, un mejor mercado y un mercado más amplio, se extendió al Día del Amor y la Amistad. Entonces al final se convirtió en un día de gestos. Un día de gestos, de regalos, de obsequios, y por eso hay personas que saben comercializar según las temporadas del año. El día de los enamorados te venden rosas, chocolaticos, corazoncitos. Después viene el día de las madres y te venden también rositas, chocolaticos. Algunos meten ropa, artefactos electrodomésticos, lo que sea. Después viene el día del padre, la misma línea, y todo tiene un comercio. El día del niño, carnavales, hasta Semana Santa tiene su comercio también. Entonces hay personas que saben estar todo el tiempo vendiendo según las tendencias. Y eso no lo critico, eso es ser ágiles, habilidosos desde el punto de vista de los ingresos, de la parte del ser comerciante astuto. Eso no lo voy a cuestionar. Mientras las personas lo hagan con integridad, pues nada, usted está vendiendo según las realidades del mundo. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es qué estamos haciendo con nuestros santos. Y cómo estamos desdibujando hasta el punto que ya San Valentín, imagine su propio nombre, va a poner el mío, que sea el día, por supuesto, nadie más pecador que yo, no lo digo por la promoción o la santidad, pero para que se entienda el concepto, San Luis. Y resulta ser que San Luis empezó como una persona que iba por las calles reparando los tubos rotos del agua que se desborda en Caracas cuando colocan el agua algunos días a la semana, y cómo se pierde el agua en las calles. Entonces Luis iba por las calles con su llave, con su taladro, reparando las tuberías como un gesto de cuidado del planeta. Muy bien. Pasa el tiempo, Luis muere, lo nombran santo, el patrono de las tuberías. Y posteriormente pasa el tiempo, entonces al final viene el día de San Luis. Entonces Luis empieza a hacer la imagen de las griferías, de los calentadores, y al final termina mi nombre siendo parte de una marca que cuando la coloco en Google, en vez de colocar mi nombre o lo que inspiraba el servicio, el amor a la comunidad, terminó siendo la imagen de griferías, de canillas, de duchas, coronas, de calentadores.
eso es lo que inclusive, va a sonar un poquito duro, pero diabólicamente es lo que transforma el demonio de las obras de Dios. Al final va desdibujando a Dios, no desdibuja el hecho. El que piense que el demonio lo que quiere es construir un ateísmo en el mundo está totalmente fuera de concepto. El demonio no quiere negar que Dios existe, al contrario, lo que quiere es transformar los conceptos de Dios para que al final creamos en un Dios que no existe, pero sigues creyendo en un Dios, porque además el ser humano siempre va a ser creyente. Entonces San Valentín, si algo nos tiene que inspirar, es la vivencia del amor. Si es el patrono del amor, buenísimo. Si es un intercesor para entender lo bonito que es vivir en familia, lo bonito que es el matrimonio sacramental, lo bonito que es vivir en castidad a razón de vivir en un matrimonio sacramental. Porque no sé si lo sabían, pero las parejas que están casadas por la iglesia y mantienen relaciones sexuales, que es natural, pues viven en castidad, porque viven en una unión única y exclusiva de fidelidad. Quienes lo hacen fuera de estos conceptos, pues cometen otra serie de irregularidades, de pecados que la iglesia explica mucho mejor que yo. Entonces fíjense ustedes cómo las virtudes de un matrimonio fiel, como las virtudes de un noviazgo no centrado en la carnalidad, en el manoseo, en el te uso, en el te disfruto, sino en el te conozco, en el construyo proyectos contigo, me gustaría construir una familia contigo, me gustaría conocer a tu familia, que conozcas la mía. Esas virtudes se van perdiendo porque al final nos vamos centrando en campañas de amor, donde por ejemplo el día de San Valentín puede ser perfectamente una campaña publicitaria para condones, preservativos, hoteles y disfrutes. Y eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces yo creo que esa reflexión de fondo nos queda ya a todos. Es una invitación a todos a pensar. San Valentín, fuera de la literalidad de su vida, que es muy poca, es muy pobre su historia desde el punto de vista de asertividad de los hechos, yo creo que es lo que nos puede llegar a inspirar, porque además es un santo tomado de la tradición cristiana, que hasta 1969 perteneció al calendario litúrgico de los santos, y que después es retirado precisamente por este desvío de sentido y de tantas inconsistencias, como le pasó también a Santa Bárbara y le puede pasar a muchos santos que no que van a perder su condición de santidad, porque eso no lo van a perder, pero sí pierden su impacto en el mundo porque ya no acercan a Dios, sino que acercan al vendedor, a la empresa, a la transnacional que sabe aprovechar mejor su nombre. Así que a reflexionar mucho sobre la vida de este y muchos otros santos que podemos tener como etiquetas de marketing y no como modelos de vida para llegar a Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.